Cuando Blas de Otero estuvo internado en el psiquiátrico de Santa Isabel, escribió sobre su necesidad de volver a vivir. En este año 2026 se cumplen 400 años de la declaración de Leganés como villa. Es un momento de celebración, pero también para echar la vista atrás y poder proyectar así mejor nuestro futuro. Hola, soy Sergio Pedro Viejo, soy abogado, politólogo y un aficionado a la historia más. Y en este canal hablamos de los momentos más interesantes de la Revolución y del Imperio, con la colaboración de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. En el vídeo de hoy quiero traeros una de las anécdotas más interesantes del sur de Madrid en relación con el 2 de mayo de 1808. Héroes de mi ciudad que fueron olvidados y que ahora son parte integral de la misma. Así, bienvenidos a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenidos a la era napoleónica. La formación de los pueblos del sur de Madrid no puede entenderse sin un elemento esencial: la agricultura. Durante siglos, la economía, la organización social e incluso la identidad de estas localidades giró en torno a ese factor y a su relación con la capital. Las vegas de los ríos Manzanares, Jarama, Tajuña y Tajo ofrecían suelos fértiles, agua abundante y un clima adecuado para el cultivo. Esto permitió el desarrollo de una agricultura estable desde época muy temprana y convirtió al sur madrileño en un espacio clave para el abastecimiento de Madrid. La dependencia de Madrid era constante no solo por ser el principal mercado y cliente, sino porque entrañaba un foco de presión, y es que no solo fijaba precios y exigía suministros, sino que también absorbía los propios recursos humanos de las poblaciones. A lo largo de la Edad Media, pero sobre todo a través de la Edad Moderna, los pueblos se fueron especializando. Aquellos territorios más próximos a las vegas de los ríos reforzaron su horticultura, mientras que los territorios más de secano reforzaron el cultivo de cereal. Eso no quiere decir que abandonaran la agricultura tradicional, simplemente encontraron un factor determinante para seguir creciendo. Leganés destacó de manera temprana por su especialización hortícola. Desde el siglo XVII, buena parte de la población se dedicó al cultivo de verduras destinadas al consumo diario en Madrid, con especial protagonismo de los pepinos y otros productos de la huerta. Esta plaza de la Fuente Honda es una de las pocas conexiones que a Leganés le quedan con y para la agricultura y las huertas. El propio mote de los vecinos, aquello de pepineros, proviene de las chanzas que entre comerciantes se dedicaban en el mercado de Madrid cuando tenían que vender sus productos y cada uno se especializaba en un tipo de cultivo diferente. Para entender la formación de la ciudad de Leganés hay que venir precisamente aquí. Nos encontramos en el Parque de Polvoranca, frente a la iglesia de Pedro Apóstol. Y es que en este terreno se levantaba el poblado primigenio que dio origen a la actual ciudad. En 1575, Juan Chacón Ponce de León y su mujer Ana Osorio compran estas tierras al mayorazgo de la familia del conde Orgaz y levantan esta iglesia de estilo barroco. Actualmente se encuentra en un estado tan lamentable que se encuentra inscrita en la lista roja de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, en el siglo XVII, debido a las fiebres y pestilencias que creaba un entorno tan húmedo, las propias gentes decidieron abandonar el poblado y empezar a vivir en el actual emplazamiento de la ciudad. Fue entonces cuando muchos de los objetos que decoraban la iglesia por dentro se trasladaron a la actual iglesia de San Salvador. Sin embargo, y aún así, se han encontrado restos y yacimientos bastante interesantes a lo largo de estos años. Hoy la laguna de Maripascuala crea un entorno fenomenal, pero durante siglos fue mucho más que eso. Y es que gracias a sus aguas se regaban las innumerables huertas y campos de cultivo que servían de sustento económico para la consolidación del poblado y su crecimiento como ciudad. No hay que olvidar que la palabra Leganés procede de la palabra légamo, es decir, del lodo, del barro que atestaba esta área.
En este contexto se generaban un montón de fiebres, pestilencias y epidemias. Fue así como el agua como dadora de vida y también como contribuidora de la enfermedad generaba una dualidad que también determinó la organización social y las creencias del propio pueblo. La iglesia de San Salvador es el templo principal de Leganés. El edificio actual se construyó en el siglo XVII sobre un antiguo templo mudéjar. En su interior podemos encontrar 12 retablos. El principal de ellos, de José de Churriguera, se financió, según dicen, gracias a un impuesto especial a la carne y al vino de la ciudad. Su archivo parroquial cuenta con documentación incluso anterior, del siglo XVI. Y también tenemos un órgano que es espectacular, tubular, del siglo XVIII. Aquí descansaron Julián y Leandro antes de su traslado definitivo a la ermita de San Nicasio. Debido a las numerosas pestilencias y epidemias que asolaba a la ciudad, los vecinos de Leganés decidieron nombrar a San Nicasio como patrono y protector. Quien fuera obispo de Reims murió martirizado, decapitado, por eso en Francia normalmente se le representa sin testa. Se había ganado la fama de ser un abogado especialmente eficaz para cuestiones de enfermedad y pestilencia. Es por eso que se trae el culto hasta aquí. Actualmente la ermita la diseñó Ventura Rodríguez, aunque el ya mayor arquitecto vio como el proyecto era reducido debido a la falta de presupuesto. En ella descansan tanto Leandro como Julián Rejón, Madrid, los héroes de Leganés. Los diferentes pueblos del sur de Madrid se constituyeron desde un inicio en villas de realengo, lo que en la práctica significaba mucha más autonomía local. Leganés, en cambio, siguió un camino distinto, y es que desde el siglo XVII se integró en el marquesado de Leganés, es decir, que la jurisdicción civil, militar, penal y fiscal no le correspondía al rey, sino al señor que había comprado la villa. Vinculado con el conde-duque de Olivares, el valido del rey, y perteneciente a la poderosa familia de los Guzmán, don Diego Mejía llegó a alcanzar la máxima autoridad de Italia y Flandes. Esta situación derivó en una experiencia histórica distinta, y es que la autonomía local era mucho menor. Era el propio marquesado quien administraba y gestionaba todos los asuntos concernientes de la villa. En 1808, cuando la monarquía colapsa y el marqués de turno huye de la ciudad, los vecinos se encuentran desamparados y solos ante la ocupación francesa y el colapso de la monarquía Borbón. Muchas veces hemos oído hablar de los alcaldes de Móstoles. Eran dos alcaldes de Móstoles. El más famoso de ellos, Andrés Torrejón. Y nunca jamás hemos oído hablar, por ejemplo, de los alcaldes de Leganés, de los alcaldes de Alcorcón o de los alcaldes de Fuenlabrada o de Getafe. También había alcaldes, pero en aquella época ni los alcaldes cobraban y solamente tenían pues algún poder político, reunían al concejo, se decidían algunas cosas, pero en una población pequeña no era la misma importancia política la que se tenía antes a la que se tiene ahora. Sabemos, por ejemplo, que los alcaldes de Móstoles, yo lo he leído, lo he visto, que eran elegidos de una forma muy especial, y es que en una bolsa metían tres bolas de color, una de ellas era una negra, y se elegía a los alcaldes, los que eran concejales o nombrados por la población, se elegía alcalde aquel que metía la mano en la bolsa y sacaba la bola negra. Me parece que el procedimiento se llamaba procedimiento por insaculación. Y entonces parece que el ser alcalde de una población pequeña de 1.700, 2.000, el ser alcalde de una población pequeña de 1.700, 2.000 habitantes, todos hortelanos, cada uno al suyo, no tenían sueldo, no tenían prácticamente la casa consistorial, era un edificio pequeñito donde se reunían de vez en cuando. Parece que no tenía ese afán político que se tiene hoy día por ser
el alcalde de Leganés, de una gran ciudad de más de 200.000 habitantes, o de Getafe o de Fuenlabrada, sino que era al quien, bueno, pues prácticamente le tocaba dirimir las cosas que pasaban en el pueblo, si pasaban muchas carretas por delante de la iglesia o si había muchas fiestas de toros, como se hacían en las fiestas de Butarque o en las fiestas de San Nicasio en octubre, o si había muchas fiestas de toros, como se hacían en las fiestas de Butarque o en las fiestas de San Nicasio en octubre. La verdad es que el poder político en ese momento de los alcaldes, los que dirigían Leganés en ese momento, no es el mismo que puede tener hoy día un alcalde de Leganés, que tiene una población ya cercana a los 200.000, que está declarada por la Comunidad de Madrid como gran ciudad y que dentro de unos meses, el año que viene, vamos a celebrar los 400 años de tener el título de villa, porque esta población la compró un marqués, el marqués de Leganés, compró todo, las casas, las tierras, todo, y era el dueño prácticamente hasta 1800 y pico, llegada justamente la PEPA, la aprobación de la PEPA, de la Constitución de Cádiz de 1812, eran prácticamente los dueños de Leganés, o sea que muy poco podían hacer los alcaldes o el alcalde de Leganés o los alcaldes nombrados por los hortelanos y la gente que vivía del campo. El llamado a la resistencia de los alcaldes de Móstoles supone un hito fundacional de nuestro actual Estado-nación, y es que en un momento donde otras autoridades directamente desaparecían, como el marqués de Leganés de la época, ellos supieron estar a la altura de las circunstancias y firmaron aquel bando. Señores justicias de los pueblos, a quienes se presentare este oficio, de mí el alcalde ordinario de la villa de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas. Por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, socolor de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Proceden vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Andrés Torrejón y Simón Hernández. La contribución decisiva de Andrés Torrejón fue la firma del bando municipal. No lo redactó él, sino Juan Pérez Villamil, miembro del Consejo de Guerra y jurista de gran prestigio, quien se percató que lo que estaba sucediendo en aquel día de mayo era un auténtico vacío de soberanía. La firma de Andrés Torrejón permitía administrativamente la circulación del bando municipal por los caminos reales. El documento salió de la casa de postas guardado en el doble fondo de una fusta, de tal manera que fuera indetectable para las autoridades francesas. Hay que decir que no generó un impacto inmediato, sino que en muchos lugares generó dudas y despertó llamadas a la calma. Sin embargo, abrió una vía de comunicación entre autoridades locales en un momento en el que el poder central había dejado de funcionar. Leganés no era una ciudad de huertas más, dado que contaba con este cuartel, proyectado por el gran arquitecto Sabatini. En él se acantonaban las reales guardias valonas. Tras la ocupación francesa, esta tropa abandonaría el cuartel, que sería ocupado por el segundo regimiento de húsares al mando de Maynet, aunque algunas fuentes hablarían de que se trataba de un regimiento provisional, es decir, de húsares dispersos agrupados de forma excepcional.
Durante los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, gran parte de esta tropa sería enviada a Madrid, aunque no entrarían en combate, dado que al llegar ya habría terminado todo. Al ver que el cuartel estaba defendido por una tropa mucho menor de lo habitual, varios vecinos se amotinaron y se rebelaron contra los franceses, provocando disturbios en la ciudad. Al llegar la tropa enviada a Madrid, se acabaría todo y se dispersaría el motín. Yo me encontré con la tradición que había en Leganés de que existían dos hortelanos que eran héroes de la guerra de la independencia de España, por una mujer, una anciana que me contó un día, por casualidad, que a sus tatarabuelos los habían fusilado unos soldados franceses. Entonces dije, ¿cómo que unos soldados franceses fusilaron en Leganés en 1808 a dos hortelanos de Leganés normales y sencillos? Eran Julián y Leandro Rejón Madrid, que eran dos hortelanos de Leganés normales y corrientes, que ese día, ese 2 de mayo, cogieron sus hortalizas, su carro, su mula, sus lechugas, sus tomates, sus pepinos, y se fueron camino de Madrid para venderlo en la Plaza de la Cebada, donde se vendía, donde todo Madrid compraba las hortalizas que venían de los pueblos del sur de Madrid. Pues bien, estos hermanos, los hermanos Rejón, entre muchos hortelanos de Leganés, de Alcorcón, de muchos sitios de la zona sur de Madrid, fueron ese día a vender sus productos de la huerta, y cuando terminaron al mediodía, hacia las 12 o la 1, vieron que algo pasaba en las calles. Recogieron rápidamente, echaron en sus mulillas y en sus carros, echaron sus productos, pero se vieron envueltos en la revolución. Gente corriendo, caballos dando sablazos, pistolas, fusiles disparando a la gente, y ellos, héroes sin quererlo, pues empezaron a defenderse por las calles de Madrid, en la calle Mayor, en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, por esos alrededores, e intentaron defenderse. Al intentar defenderse como los madrileños de las tropas francesas, que iban a caballo y con sus rifles, con sus escopetones y con sus sables, pues ellos derribaron un caballo y cogieron uno de los fusiles de un francés. Se escondieron como pudieron, heridos, porque los españoles, los madrileños, se defendían con palos, con piedras, con azadas, con lo que podían. Se escondieron y se vinieron a Leganés. Ese 2 de mayo lo pasaron un poco asustados, porque aquí en Leganés había un regimiento, el regimiento segundo de húsares de Francia, y estaban asustados porque estaban prácticamente acorralados por estos militares franceses. Hay que pensar que en Leganés, según el censo de Florida Blanca de 1797, eran aproximadamente 1.700, 2.000 habitantes en Leganés. Era un pueblo pequeñito de los alrededores de Madrid y estaban un poco asustados de la situación. Hasta marzo de 1800, en el actual regimiento, hoy la universidad, había un regimiento que era el Regimiento de Caballería Algarve, que estaba comandado por el general Francisco Javier Negrete. Se habían ido y llegaron los franceses, las tropas francesas, y ahí se asentaron. Bueno, pues aquella buena mujer me contó que a sus tatarabuelos los habían fusilado unos señores con unas casacas de colores azules y con un gorro, con un penacho, y entonces poco a poco fui cogiendo un poco de hilo y vi que esos señores militares con penachos eran y podían ser los húsares de Francia que estaban aquí acantonados. Pues bien, sabemos de todo aquello que los dos hermanos fueron a su casa y, como cada mes tenían que hacer un salvoconducto para poder llegar a Madrid, los militares de Francia pusieron un bando en las calles de Leganés diciendo que todos aquellos que hubieran participado en los actos del 2 de mayo podían acercarse hasta el cuartel donde ellos estaban para obtener el salvoconducto y poder volver a Madrid.
ellos, no se sabe por qué y de qué manera, cogieron y se acercaron hasta el cuartel. Allí comentaron que habían estado en Madrid el día anterior, que no había pasado nada, pero a alguien se le escapó o lo reconocieron como que ellos tenían un fusil de las tropas francesas. Los detuvieron inmediatamente, los ataron en una columna y sabemos que a los dos hermanos Rejón, Julián y Leandro Rejón Madrid, el mayor tenía 33 años y el menor tenía 28 años, uno estaba casado y el otro estaba soltero, los fusilaron y los arrojaron a la calle, en medio de la calle. Eso era el 3 de mayo de 1808. Sabemos que igualmente estuvieron varios días tirados sus cuerpos en la calle para escarmiento de la población, y que durante esos días los militares franceses entraban en las casas y se llevaban cualquier cosa para la comida de la tropa. Ellos arrasaban con lo que podían. Pasó el tiempo, aquello fue espectacular para una población de hortelanos, y con aquella historia que me contó aquella buena mujer ya muy mayor, pues consideramos que era necesario que Leganés tuviera un monumento. En los años 90, aproximadamente del siglo pasado, se convenció a la corporación que en ese momento presidía José Luis Pérez Ráez y se construyó este monumento que recuerda a aquellos dos hermanos, los hermanos Julián y Leandro Rejón, que fueron los héroes de Leganés del 1808, muertos, héroes, en circunstancias tan extrañas como que fueron fusilados sin ningún juicio y sin nada. Los franceses lo fusilaron porque habían participado en los hechos del 2 de mayo. Y es que en las horas posteriores se dedicaron a saquear y violentar en la ciudad. La situación de conflicto llegó a tal extremo que Maynette se vio obligado a decretar una amnistía general a fin de tratar de calmar las aguas, e incluso tuvo que detener a varios de sus hombres. Habitantes de Leganés, declaro sobre mi honor que no se hará requisa contra los habitantes de Leganés que tomaron parte en los acontecimientos del día 2 del presente mes en Madrid. Las dos personas castigadas servirán de ejemplo para todos los demás. Actualmente que reina la paz y la unión, es tiempo de que la humanidad vuelva a cobrar sus derechos. Habitantes que habéis huido por temor a ser arrestados, volved a vuestras casas y en el seno de vuestras familias permaneced quietos, que vuestra tranquilidad está asegurada. Yo salgo garante con mi existencia. Sí sabemos que después del fusilamiento de los hermanos Rejón, de Leandro y Julián Rejón, sí que hubo pues entrada en domicilios, entraban y saqueaban la siembra, saqueaban los menesteres de los vecinos, los alimentos. Sobre todo los regimientos lo que hacían es abastecerse de la población, pero no hubo un ensañamiento de las tropas francesas, salvo que la familia tuvo que soportar el verlos durante varios días tirados en medio de una calle, fusilados sin ninguna necesidad, sin dictar ninguna orden, y prácticamente los tuvieron que enterrar de mala forma rápidamente en la iglesia de San Salvador. La guerra de la independencia, el 2 de mayo, pasó por Leganés con esa injusticia, con ese suceso trágico del fusilamiento de estos dos vecinos, que se une a la de otros dos vecinos que también fueron de alguna forma masacrados o que intervinieron en las actividades del 2 de mayo de 1808, que eran nacidos en Leganés pero que no vivían aquí. Y me estoy refiriendo pues a los hombres, a Nicomedes Soto Garrote y Pedro Díaz Vicenti, que sí, que eran nacidos en Leganés, pero que utilizaban unas huertas en Getafe y que también murieron días después a consecuencia de las heridas por intervenir en esta actividad del 2 de mayo que los hortelanos de la zona sur se encontraron de repente y de forma sorpresiva, como se lo encontraron los dos héroes de Leganés.
La historia no solo se construye desde las grandes capitales y con los protagonistas que atestan los libros y manuales, sino desde que nuestras ciudades... La historia no solo se construye desde las grandes capitales y con los grandes protagonistas que atestan libros y manuales, sino que también se colabora desde nuestras ciudades pequeñas y medianas. 400 años después de su constitución como villa, Leganés se ha convertido en una gran ciudad dormitorio, pero de la cual sus vecinos apenas tienen recuerdos y memoria, y es que solo eso, una ciudad dormitorio sin demasiada vida social o cultural. Con este vídeo queríamos devolver o sacar a la palestra de nuevo a la historia de los hermanos Rejón, porque también mirando hacia el pasado se aporta para hacer aquello que marca nuestro himno, construir entre todos la ciudad de nuestros sueños. Quiero agradecer a Juan Antonio Alonso Resal por su colaboración y apoyo para con el proyecto, así como recomendar 2 de sus libros que me han ayudado a conocer aún más mi ciudad. Uno es sobre el patrón de la villa, San Nicasio, y la construcción de su ermita, y otro es el homenaje a los diferentes alcaldes del siglo XIX y del siglo XX que realizó en época de Pérez Ráez y que el libro abarca hasta ese momento. Así pues, gracias a todos por apoyar el canal, darle like, compartir con vuestros amigos, suscribiros y seguidnos en nuestras redes sociales. A todos los aficionados de la Revolución y el Imperio, no olvidéis que nada se pierde mientras el valor permanezca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.